Hola, hola, bienvenidos a Breve New Tech. Yo soy Ana María Vega y este es un espacio donde exploramos cómo la tecnología y la innovación están transformando el futuro y quiénes están detrás de esas grandes ideas. Hoy tengo conmigo a alguien que está cambiando la forma en la que se invierte con propósito en Latinoamérica. Él es David Albo, fundador de Impacta BC, un fondo que invierte en startups con impacto social, ambiental y económico. David ha sido emprendedor, mentor y sobre todo un convencido de que ese impacto también se puede escalar. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Project New Tech. Muchas gracias, Nadia. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos estamos conectando hoy? ¿Dónde te encuentras? Desde Santiago de Chile. Wow, a 2 horas de diferencia de Bogotá, que estamos nosotros. Esto, yo quiero arrancar entendiendo un poco más sobre ti antes de hablar del fondo de tu empresa. Y nos gustaría que nos contaras qué fue lo que más te frustraba de ese ecosistema emprendedor antes de crear Impact ABC. Wow. Gracias por la pregunta. Creo que hay muchas cosas que me frustran. Yo partí emprendiendo hace 15 años en Latinoamérica haciendo una startup. Entonces no había mucho venture capital. Todas las conversaciones que tenía sobre levantamiento de capital con fondos de inversión eran muy infructíferas. Y había un ecosistema o sea, muy poco desarrollado en general. En ese entonces. No había mucha inversión, no había muchos inversores, no había mucho track record de compañías que lo hubiesen hecho exitosamente en Latinoamérica, por lo tanto era difícil convencer a inversores. Y mi primer dolor fue ese, como o soy muy malo para levantar capital o esta industria no está todavía suficientemente madura. Y lo primero que hice después de esa primera compañía fue hacer otras dos compañías bootstrapeadas. Dije, no voy a levantar capital porque es una pérdida de tiempo. Esa fue mi primera gran frustración. Y tuve la oportunidad después de que el único fondo extranjero que logré convencer para la primera compañía se venía a Chile a invertir 15 millones en etapa temprana y buscaba a alguien que le manejara el fondo con mi perfil. Tomé el trabajo porque dije, bueno, ahora vamos a sentar a ese lado de la mesa, entender cómo un VC decide invertir en startups y hacer un aporte desde allá. Yo soy una persona que aprende visualmente, entonces también quería ver cómo otros emprendedores invertidos por este fondo, que era el más activo de la región en ese entonces, cómo lo hacían, cómo expandían sus compañías, cómo hacían sus campañas de marketing, cómo lideraban el equipo. Entonces, me sirvió mucho como aprendizaje sentarme en esa hora de la mesa, entender cómo un VC decide invertir en startups. Eh, Después, el otro gran dolor estando ahí adentro es que nadie le enseñaba a los emprendedores cómo levantar capital. Entonces, muy buenas compañías o muy buenos emprendedores no eran capaces de levantar capital porque no entendían muy bien el juego. Y empezamos a hacer unas clases de levantamiento de capital, que la partía haciendo yo porque no había nadie que lo hiciera. Y yo partía mi clase diciendo, están frente al peor fundraiser de la historia, que nunca han visto un peor fundraiser que yo. Pero estos son los consejos que me dieron estos emprendedores que sí les ha ido muy bien levantando capital. Y empecé a estructurar esos consejos, empecé a hacer estas clases y a las compañías le empezó a ir bien el levantamiento de capital, mucho mejor que el resto de las compañías del ecosistema en ese entonces. Por lo tanto, había como una diferencia, digamos, en estas compañías que efectivamente se preparaban para levantar capital. Y le empezó a ir bien, yo termino de invertir ese fondo, y aquí hay una historia también personal, y esto es una historia más larga, no por una entrevista tan corta, pero me leo una carta astral, la carta astral me hace darme cuenta que la vida no está para ir a obtener, ganar digamos, y tener cosas para mí, sino que la vida se trata de dar. Y me di cuenta que en verdad mi propósito en la vida era entregar lo que yo tenía como regalo, digamos, o sea, encontrar para qué soy bueno, esa era mi primera idea, y después mi propósito era entregarlo al mundo. Y ahí es cuando hago mi primera venta de una compañía, decido donar el dinero y empezar a entregarlo. Me doy cuenta que existe el mundo del venture capital con impacto, y uno puede invertir en compañías que lograban más impacto que una fundación, y además el dinero no desaparecía, sino que podía retornarse y poder seguir invirtiendo en compañías construyendo un mundo mejor. Y ahí es cuando decido invertir y apoyar a emprendedores con impacto en Latinoamérica, y ahí me cambia la vida absolutamente. Esto fue hace 7 años, casi 8 años, que decido dedicarme a esto, y tuve la oportunidad de ser inversor, y hoy día tener Impact ABC, que ya es un fondo de Venture Capital. Antes era como Ángel, hoy día hay un fondo de Venture Capital que tenemos inversiones en toda Latinoamérica en compañías con impactos de todo tipo de colores, estilos y sabores. Yo te iba a preguntar justo eso y es que si había un momento que había marcado de pronto como ese cambio de chip, pero creo que lo tienes demasiado claro con eso que me cuentas de la carta astral que te guió un poco hacia dónde ir, pero no sé si de pronto tienes otro momento así impactante que te hizo pensar en esto se tiene que hacer diferente y yo quiero contribuir en ello.
Cuando tú ves la industria de Venture Capital en Latinoamérica, todavía no se consolida como industria. Todavía las mejores salidas terminan siendo afuera en Estados Unidos. Entonces llega un emprendedor latinoamericano, crea una compañía, crea mucho valor, se va a la bolsa de Estados Unidos y el valor se captura allá y se queda allá y después traer esos dólares de vuelta a los países no es tan óptimo. Entonces termina quedando el valor afuera. Creo que ese es el dolor que hoy día sentido y cuando nosotros empezamos en Impact ABC, nos dimos cuenta que el ecosistema no estaba todavía desarrollado para lo que nosotros queríamos hacer el resto de nuestras vidas, que era invertir y apoyar a emprendedores con impacto y que fuera un negocio obviamente en el camino. Así que lo que hemos estado haciendo con Impact ABC, además de invertir en compañías con impacto en Latinoamérica, estamos construyendo el ecosistema. Y ese es el otro gran dolor. Yo soy fundador de la Asociación Chilena de Venture Capital, somos fundadores de Uruguay, somos parte de la Argentina, también una parte, un equipo también creo la de Centroamérica, o sea, estamos muy involucrados, estamos en todas las tech, y tengo venture partners en toda la región, para que entre todos estemos construyendo este ecosistema. Ahora, nos dimos cuenta que el ecosistema solo se va a construir si trabajamos en conjunto. Nadie va a ganar solo, nadie va a retornar su fondo por 20 a todos sus inversores y que gracias a él que todo se... No, necesitamos que a la industria le vaya bien. Entonces, el gran cambio que hemos estado haciendo, que el gran dolor y que hemos estado tratando de resolver en el ecosistema es construirlo, colaborar entre los distintos actores del ecosistema. Yo lo que hago en Chile ahora en noviembre, me traigo VCs de afuera, mi competencia, digamos. Me los traigo, pasajes, estadía, los voy a buscar al aeropuerto, los recibo con un regalito, los invito a una cena en mi casa, me los traigo, les presento el PIS, que son Limited Partners, que son inversionistas en sus fondos, o sea, le presento mis clientes a mi competencia, y los invito para darles mis clientes, y ese mensaje de colaboración ha resonado muchísimo, y hoy día ya todos los eventos de Latinoamérica tienen esta actividad donde los VCs traen a sus LPs y los comparten con el resto de los inversores. Porque al final el resultado no es quién se queda con el cliente o son mis clientes, sino es un poco colaborarle a este ecosistema de emprendedores y de empresas para que sigan creciendo. Importante ese Si mensaje. ese cliente no invierte en mí, pero invierte en alguien más, espectacular, porque encontró a alguien con quien se siente más cómodo y probablemente tiene más aporte de valor y ese fondo va a tener un mejor inversor y obviamente ese fondo va a tener capital suficiente para invertir en las compañías que quiere invertir. Muchos fondos pues, empiezan a entrar capital y no terminan de hacerlo y quedan ahí. Y se creó la marca, está el GP, el GP lo subieron al escenario, aquí está el inversor y el fondo no logra levantarse. Entonces, eso necesitamos resolver. A muchos empresarios les preguntan qué hicieron para llegar a este momento de su empresa, a este momento tan exitoso, ¿no? Como esos logros que han hecho durante su recorrido. Pero en Bref New Tech nos gusta hablar de los errores que los trajeron a este punto, porque ahí es donde realmente hay crecimiento. Entonces nos gustaría saber cuál ha sido ese error que más te enseñó sobre liderazgo y sobre ti mismo. ¡Wow! Los que errores tengo para conversar 2 horas y media. Obviamente, uno de mis errores que tiene que ver con mi personalidad es que yo soy generalista. Significa que sé de todo, pero no sé de nada al mismo Ok, tiempo. Y además tengo self-confidence, entonces me siento capaz de hacerlo todo. ok. El gran error que he cometido muchas veces en mi vida, en la construcción de mis compañías, es creer que yo tengo que hacer las cosas. Y en todas las compañías al inicio es así, porque cuando empezáis hay que hacer de todo, pero en la transición siempre me cuesta, Y es normal. ya no voy a hacer esto, me encanta hacer, es normal, sí, es normal, pero es un error que he cometido muchas veces y he frenado el crecimiento de mi compañía, frenando el crecimiento de mi equipo, porque yo quiero hacer algo, porque creo que me va a quedar mejor o porque creo que mi manera de plasmar esa visión del producto es haciéndolo yo, cuando en realidad lo que tengo que hacer es ayudar a mi equipo a que lo haga y eso ha sido de mi mayor aprendizaje ahora en el último tiempo, con la ayuda de un coach, obviamente. Creo que todos los que nos hemos enfrentado a la vida laboral en algún momento hemos tenido que vivir esa etapa de tratar de soltar un poco responsabilidades porque de eso se trata, trabajar en equipo y confiar en las habilidades de otras personas. Pero es completamente normal, sin embargo, sí, sí significa a veces de pronto un error, ¿no? ¿Alguna inversión o decisión que no salió como esperabas, pero que te dejó alguna lección? Sí, tengo una compañía en el portafolio uno que es la única compañía que se nos ha muerto. Eh, Se murió, sí, no. Sabría sigue operando en las manos de uno de los inversores, pero el fundador se fue. Lo que nos pasó ahí es que nosotros lideramos rondas. Eso significa que uno pone los términos de la ronda, los negocia con el emprendedor y luego invita esa inversión, esos términos de la inversión son los que el resto de los inversores, que son followers, se suban a las mismas condiciones. ¿Va? Entonces, cuando tú lideras, vaya adelante, vaya en la vanguardia de la ronda, estáis negociando, va a ser esto técnico, va a ser así. Y nosotros, en esta de las primeras inversiones, hicimos el cierre de la negociación
firmamos y transferimos. Y después empezamos a invitar inversores. Y los inversores que invitamos, cuando llegaron, vieron una compañía que sí tenía cosas interesantes, pero le quedaba muy poco capital. O sea, solamente tenía mi plata para operar. Y el emprendedor tuvo un problema de salud que lo hizo estar un mes y medio afuera, y en ese mes y medio afuera, a su vuelta, es caos, se quedó sin plata. Entonces la ronda no fue, no sucedió. El emprendedor tenía un plan de $2 millones, se quedó con una parte de eso que se la acabó rápidamente y yo perdí muy rápidamente mi inversión. Entonces, de los aprendizajes que tenemos hoy día es que una vez que nosotros queremos llegar a una ronda, antes de terminar la inversión, hacemos un roadshow, nos damos vuelta y le presentamos nuestra red de más de 300 inversores aquí en la región a los que nos parece que les va a interesar, si esto les parece algo interesante para acompañarnos en una ronda, porque estamos negociando unos términos más o menos en estos rangos. Entonces vemos si hay agua en la piscina antes de tirarnos a la piscina. Siento que es de los errores que hay que vivir, ¿no? Como en todas estas enseñanzas que dejan los negocios y trabajar con personas. Así es. Impact ABC es un fondo que busca escalar el impacto, ¿no? Como dice su nombre. Pero en una región como Latinoamérica, eso suena muy fácil, pero a la hora de la verdad debe tener sus complicaciones. ¿Cuál ha sido Mm. ese reto, pues como el reto más grande de invertir con propósito en esta región de Latinoamérica? Mira, yo creo que el reto ha sido desde el punto de vista de levantar inversionistas para los fondos, no desde encontrar compañías que tengan buen propósito. O sea, el mix entre compañías que pueden jugar el juego del venture capital, con emprendedores que tienen un propósito claro, fuerte, con historias personales que están resolviendo este problema porque ellos tuvieron ese problema o su familia, lo que sea, y también las skills necesarias. Creo que en eso hemos encontrado muchísimo. Nosotros igual somos bien picky, tenemos como 1.000 compañías al año y seleccionamos menos del 1% para invertirle, pero, pero más allá de eso, creo que el desafío no ha estado en encontrar compañías que tengan estas características, o si tienen dos de las tres, ayudarlo a la tercera. El desafío ha sido levantar capital. ¿Por qué? Porque la inversión de impacto, el concepto más antiguo es que existe un espectro en donde yo tengo que posicionarme, o sea, o le hago bien al mundo o hago plata. ¿Y dónde me posiciono? Como si fuese, entre más bien le hago al mundo, menos plata gano, y entre mejor le hago, o sea, entre más plata gano, peor le hago al mundo. Entonces, ese paradigma que existe en las generaciones más antiguas, que son los que hoy día tienen la plata que yo voy a presentarle mi fondo, ha sido difícil de cambiarlo. No se dan cuenta que hoy día con las nuevas generaciones, que son los millennials y los centennials, dos generaciones completas, mucho más conscientes, están dispuestos a ganar menos, pero trabajar en una compañía que le hace más sentido con sus valores, o están dispuestos a pagar más por un producto que se alinea más con sus valores, o dejar de comprar una marca si es que hace algo que a ellos no les gusta. Esas son esas dos generaciones. Eso significa que esas dos generaciones, que todo el talento que va a ser más del 50% de la fuerza de trabajo en un par de años, ellos van a trabajar en compañías con propósito y le van a comprar a compañías con propósito. O sea, las compañías con propósito, las compañías que están haciendo cosas buenas para el mundo, van a tener más clientes y van a tener mejor talento. Entonces, el retorno va a estar directamente relacionado con el bien que le hace esa compañía al mundo. Uno pensaría que en esta región hay muchos más paradigmas o limitaciones en términos de hacer negocios, pero como lo describes, me imagino que es una región muy interesante para hacer todos estos negocios, ¿no? O sea, de hecho, Latinoamérica es la que está mejor posicionada para salvar el mundo. Yo hago una charla, hice una charla en el Capital Summit de cómo Latinoamérica puede salvar el mundo en términos sociales y medioambientales. Hay varias cosas importantes. En términos medioambientales tenemos el pulmón del mundo, tenemos el lugar de mayor radiación solar, tenemos menos proyectos de desarrollo de descarbonización, y aquí está el pedazo de tierra mejor condicionado para salvar el mundo en términos climáticos. ¿Queréis reducir la huella de carbono? Acá están esos bosques que reducen la huella de carbono, entonces, o te ayudan a descarbonizar. Entonces, creo que el pedazo de tierra que tenemos está llamado a ser quien salve el mundo. Si tú pensáis solamente en los bonos de carbono, el mercado de bonos de carbono en Europa, que ya es una obligación, ellos no tienen la suficiente oferta para la demanda que tienen las compañías, entonces tienen que salir a buscar proyectos afuera. Y el mejor lugar para descarbonizar es Latinoamérica. Y el que tiene menos proyectos es Latinoamérica. Entonces, aquí está la materia prima, que es la descarbonización, para vender los bonos de carbono, que la industria climática que hoy día además el plata mueve, que puede realmente vender esos bonos de carbono al resto del mundo que los va a necesitar. Eso es uno, en términos climáticos. Y hay varias otras cosas que tienen que ver con la radiación, el triángulo del litio, todas las energías limpias, etcétera.
esa es una cosa. Y en términos sociales, cuando tú ves las compañías que realmente resuelven problemas sociales grandes, por lo general son los founders los que tienen una historia personal, una cercanía con ese problema, que salen a resolverlo y les da lo mismo lo que pasa entre medio. Entonces, lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos el perfecto mix entre muy buena educación, condiciones de mercado para poder, porque está todo por hacer en Latinoamérica, todo. O sea, en Estados Unidos hay mucha más concentración de startups y eso hace que todo sea mucho más competitivo. Aquí no tenemos software para hacer todo lo que se hace en Estados Unidos, no tenemos la tecnología o en otros lugares del mundo. Entonces, aquí está todo por hacer, hay emprendedores capaces, está el mercado y tenemos la cercanía con los problemas. Entonces, yo puedo tener un primo que está en la base de la pirámide. Yo puedo tener un compañero de colegio que se quedó sin educación universitaria o un suegro que no tiene dónde vivir. Entonces los problemas son más cercanos. Entonces como el dolor es más cercano, tengo más chances de salir a resolver ese problema y tener la perseverancia que se requiere en este tipo de compañías, que la cantidad de problemas que pasan en el camino son muchísimos. Entonces tenéis que tener un motivo muy grande para resolver ese problema. Y Latinoamérica tiene esa capacidad para hacerlo. Bueno, si algo define a este podcast es mirar hacia el futuro, como lo Mm. hemos venido haciendo a través de estas preguntas, revisando muy bien qué viene para el futuro de la sociedad a través de estas inversiones con impacto. Así que queremos soñar un poco contigo. ¿Cómo ves el futuro de la inversión de impacto en 10 años? Veo la inversión de impacto todavía como de la vertical de inversiones de mayor crecimiento en los siguientes 10 años. Porque en los 10 años viene la transformación que te estoy diciendo. Y hoy día se empiezan a ver los resultados de cómo las compañías con impacto rentan mejor o les va mejor a las compañías que tienen un impacto negativo. Positivo versus negativo, la mejor la compañía positiva. Y esa data empieza a salir. Cuando la data empieza a salir, todos los consultores se respaldan en la data, entonces ya empiezan los ojos de los inversores más grandes, las billeteras más grandes, para empezar a direccionarse hacia el mundo del impacto. Yo veo en 10 años un desarrollo brutal en inversión de impacto, especialmente en Latinoamérica, que también está todo por hacer. Aquí los que invierten en los fondos son billeteras todavía muy chicas. En la industria de Venture Capital en Estados Unidos explotó cuando aquí se llaman AFP, pero los fondos de pensiones empezaron a invertir en los fondos de Venture Capital. Todavía aquí no se hace eso. Entonces no hay billeteras grandes. Pero cuando la data empieza a respaldar que esto es mejor negocio, los billetes grandes van a empezar a llegar. Y entonces va a fluir mucho dinero hacia a los managers como nosotros, que manejamos y que invertimos en compañía, va a haber más capital y también probablemente va a haber un buen momento macroeconómicamente hablando de liquidez que va a permitir que todos los que invertimos en esta etapa, digamos, entre 2015 y 2025, que invertimos, vamos a tener salida, entonces también va a estar el reciclaje del capital que ya está invertido. Entonces va a haber dos flujos de dinero muy grandes. Uno de las salidas de lo que estamos invirtiendo hoy día, que debería ser muy buena porque vamos a tener de aquí a 5 años momentos, o sea, momentos de alta liquidez en el mercado y los billetes grandes también. Yo creo que de aquí a 10 años, muchísimo más dinero para emprendedores haciendo cosas con impacto. Vamos a cerrar con un brave round, como de respuestas rápidas, sin pensarlas mucho. Completa la frase. El futuro del impacto será de quienes De los emprendedores. y una palabra que describa hoy tu relación con la tecnología. Eh, Amor. Tenía que ser así, seguramente. David, muchísimas gracias por estar en Brave New Tech. Ha sido una conversación inspiradora sobre cómo se construye sociedad a través del impacto y de la inversión, sobre todo desde la visión humana detrás de todas esas ideas y de cada decisión. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros lo que se está construyendo a través de Impact ABC. Y a quienes nos están viendo o escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias, David. Esto es Brave New Tech. Muchas gracias.